Hola, buenos días. Mi nombre es Carola Ruiz, soy psicopedagoga y hoy vamos a hablar del concepto de las dificultades específicas de aprendizaje, las principales confusiones que surgen en relación a estas dificultades y también sus principales características. Bien, empezar por decir que muchas veces para poder entender qué son las dificultades específicas de aprendizaje, primero tenemos que entender qué es lo que no son. Porque el término dificultades de aprendizaje se utiliza comúnmente en el lenguaje coloquial y a veces no tan coloquial para describir a los alumnos que por distintas razones no logran adquirir los aprendizajes que son esperados de ellos dado el grado escolar o la edad que tienen. Entonces, ¿cuáles son las razones que pueden llevar a un alumno a tener bajo desempeño escolar? Hay factores tanto internos como externos. Dentro de los factores externos encontramos desventaja económica, desventaja cultural, ausentismo escolar, mala instrucción, falta de estimulación. Todos estos factores pueden llevar a que un niño tenga un bajo desempeño escolar. Dentro de los factores internos que son propios del niño, encontramos posibles trastornos emocionales o conductuales, problemas sensoriales, que pueden ser visuales o auditivos, y trastornos del neurodesarrollo. Dentro de los trastornos del neurodesarrollo es que vamos a encontrar las dificultades específicas de aprendizaje. Para poder entender las dificultades específicas de aprendizaje tenemos que entender que se encuentran dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Son un tipo de trastorno del neurodesarrollo. Entonces, primero vamos a empezar por ver qué son y cuáles son los trastornos del neurodesarrollo. Los trastornos del neurodesarrollo es una categoría paraguas que incluye distintos tipos de trastornos que se dan en la infancia y que afectan el desarrollo de los niños. Dentro de esta categoría encontramos al trastorno por déficit atencional con o sin hiperactividad, a los trastornos de la comunicación, que incluyen a los trastornos del lenguaje, a los trastornos del espectro autista, a la discapacidad intelectual y a las dificultades específicas de aprendizaje. Por lo tanto, las dificultades específicas de aprendizaje están incluidas dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Esto quiere decir que, por ejemplo, el trastorno por déficit atencional o el trastorno específico del lenguaje, que se encuentra dentro de los trastornos de la comunicación, son trastornos del neurodesarrollo, pero no son dificultades específicas del aprendizaje. Esto es importante tenerlo en cuenta al momento de ser precisos respecto de lo que estamos hablando, ya que muchas veces se utiliza el término dificultades de aprendizaje y se incluye dentro de estas a muchos otros trastornos que no lo son. Un modo en el cual a mí me resulta fácil conceptualizarlos es focalizándome en el tipo de procesos que los diferentes trastornos afectan. Primero, es importante aclarar que hay muchas clasificaciones de los procesos cognitivos. Una clasificación posible es dividirlos entre procesos cognitivos generales y específicos. Dentro de los procesos cognitivos generales tenemos la atención, el lenguaje oral, la memoria, las funciones ejecutivas, entre muchos otros. Estos procesos se desarrollan desde edades muy tempranas y no necesitan de la enseñanza formal para su desarrollo. Sin embargo, dentro de los procesos cognitivos específicos encontramos la lectura, la escritura y los procesos relacionados con la matemática, como pueden ser, por ejemplo, el cálculo. Estos procesos sí necesitan de la educación formal y van a ser las fallas en estos tipos de procesos los que den lugar a lo que denominamos dificultades específicas del aprendizaje, mientras que van a ser las fallas en algunos de los procesos cognitivos generales los que den lugar a otros trastornos del neurodesarrollo, que también pueden afectar el aprendizaje, pero que no son dificultades específicas de aprendizaje, como puede ser el trastorno por déficit atencional con hiperactividad, el trastorno específico del lenguaje o la discapacidad intelectual. ¿Qué son entonces las dificultades específicas de aprendizaje? Bueno, son un grupo heterogéneo de trastornos que tiene un origen neurobiológico con un alto componente genético. Afecta significativamente a una o más de las habilidades en lectura, escritura o matemática. Un niño puede tener una dificultad específica de aprendizaje teniendo afectada únicamente una de estas tres habilidades o puede tener afectada más de una. Y en ese caso hablamos de comorbilidad, es decir, que se dan en conjunto la afectación de más de un área dentro de las dificultades específicas de aprendizaje. Uno de los manuales que sirven de guía para la evaluación y diagnóstico de los niños con dificultades específicas de aprendizaje es el manual diagnóstico DSM-5. Y este manual plantea 4 criterios que deben ser seguidos para poder identificar si existe una dificultad específica de aprendizaje. 4 características, en realidad, de las dificultades específicas de aprendizaje. Entonces, la primera característica plantea que
tiene que haber una dificultad en el aprendizaje y en la utilización de aptitudes académicas que persista durante al menos 6 meses a pesar de la intervención especializada. La segunda plantea que las aptitudes académicas afectadas están por debajo de lo esperado para la edad cronológica del niño e interfieren significativamente con el rendimiento académico o laboral o con las actividades de la vida cotidiana. El tercer criterio o característica plantea que las dificultades de aprendizaje comienzan en la edad escolar, pero pueden no manifestarse totalmente hasta que las demandas de las aptitudes académicas afectadas superen las capacidades ilimitadas del alumno. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien se sabe que las dificultades específicas de aprendizaje empiezan desde temprano en la edad escolar, también sabemos que hay niños que logran inicialmente compensar estas dificultades con otras estrategias y entonces pueden llegar a pasar desapercibidos en los primeros años de la escolarización y no verse reflejadas esas dificultades. Sin embargo, cuando las demandas de la escolarización o de la vida laboral o de la vida cotidiana superan estas estrategias compensatorias del sujeto, es que logramos ver que había una dificultad. Y en estos casos es muy importante poder rastrear la historia escolar de ese niño o adolescente y estudiar si no se veían desde antes determinados signos de dificultades específicas de aprendizaje, porque esta suele ser la realidad o la situación. Y la última característica que plantea el DSM-5 es que las dificultades de aprendizaje no se explican mejor por discapacidades intelectuales, trastornos visuales o auditivos no corregidos, otros trastornos mentales y neurológicos, adversidad psicosocial, falta de dominio en el lenguaje de instrucción académica o directrices educativas inadecuadas. Entonces, si nosotros tomamos estas 4 características, cómo es que tiene que ser o cómo es en general el proceso diagnóstico o psicopedagógico de una dificultad específica de aprendizaje, primero, para determinar que un niño tiene una dificultad específica de aprendizaje, se tienen que cumplir las 4 características que mencioné anteriormente. Y para esto debemos tener conocimiento de la historia escolar y del desarrollo de ese niño, saber cómo fueron los primeros años, el desarrollo de los hitos del desarrollo, valga la redundancia, y su actividad escolar en los primeros años hasta el momento de la evaluación. Debemos evaluar los procesos de lectura, escritura y aquellos relacionados con la competencia matemática para asegurarnos de que efectivamente existe un descenso significativo en una o más de estas áreas. Debemos asegurarnos de que esos descensos no pueden explicarse por otras razones, como mala instrucción, otros trastornos neurológicos o emocionales, desventaja psicosocial, discapacidad intelectual, etc. Para esto es que debemos poder hablar con los docentes, padres del niño, también poder evaluar habilidades cognitivas generales que nos permitan asegurarnos de que la dificultad está centralizada en algunos de los procesos específicos y no responde a dificultades en procesos cognitivos generales. Y por último, tenemos que asegurarnos de que estos descensos persisten por al menos 6 meses a pesar de la intervención especializada. Y eso quiere decir que nosotros no podemos evaluar a un niño y enseguida plantear o finalizada la evaluación, plantear que sí o sí tiene un diagnóstico específico, un diagnóstico de trastorno específico del aprendizaje sin haber realizado o sin que el niño reciba intervención especializada en estas áreas. Muchas veces los niños llegan a la evaluación ya habiendo recibido intervención especializada y en esos casos sí se puede generar un diagnóstico luego de la evaluación, pero en los casos en que no hayan recibido intervención especializada, podemos hacer un diagnóstico tentativo o una hipótesis diagnóstica en la cual el niño cumple todas las características, pero solo se podrá confirmar si recibe la intervención y la dificultad persiste luego de al menos 6 meses de intervención. ¿Cuáles suelen ser las características generales de los niños con dificultades específicas de aprendizaje? Como hablábamos antes, suelen aparecer desde el principio de la escolaridad estas dificultades, aunque a veces pasan desapercibidas porque están bastante bien compensadas por otras habilidades que estos niños tienen. Suele haber una alta consistencia en el tipo de tareas que fallan, ¿sí? Principalmente vinculadas a la automatización de ciertos procesos, como por ejemplo la lectura, o la escritura, o el cálculo. Suele haber también una baja consistencia en los aprendizajes adquiridos. Esto quiere decir que muchas veces sucede que lo que nosotros vemos que un niño aprendió una semana, un día, y logra realizar, de repente ponemos una tarea muy similar la semana siguiente y ya no la puede realizar o no se acuerda cómo se hacía. Eso es porque a estos niños les cuesta
poder consolidar los aprendizajes en su memoria a largo plazo, y es por eso que vemos esa baja consistencia en sus logros. Y por último, como ya hablábamos, que las dificultades persisten en el tiempo. Niños que tienen un muy bajo desempeño en alguna de estas habilidades específicas y después de un par de meses de intervención mejoran y logran igualar a sus compañeros o acercarse mucho a sus compañeros, no tenían una dificultad específica de aprendizaje, sino que simplemente necesitaban mayor instrucción o un tipo diferente de instrucción. ¿Cuándo podemos empezar a notar indicadores de dificultad específica de aprendizaje? Considerando que las habilidades afectadas son la lectura, la escritura y la competencia matemática, y que todas estas necesitan de instrucción formal, en general podemos empezar a notar indicadores de dificultad cuando ya el niño se encuentra dentro de la etapa de escolarización formal, que suele ser educación primaria. Sin embargo, lo que sí podemos hacer desde más temprano es fomentar habilidades precursoras de la lectura, escritura y matemática, como puede ser la conciencia fonológica para el área preescolar, para el área de la lectura y la escritura, o la correspondencia 1 a 1 para el conteo, el trabajo con los números, entre otros. Bien, ¿cómo se manifiestan las dificultades de aprendizaje en distintas etapas educativas? Como decía recién, en la etapa de educación inicial, las dificultades específicas de aprendizaje todavía no se ven. Sí podemos ver que hay algunos niños que pueden empezar a tener dificultades con estas habilidades precursoras de las que recién hablábamos. Entonces, si nosotros trabajamos de manera sistemática en conciencia fonológica en los años de educación inicial, podemos ir notando que ciertos niños puedan tener mayores dificultades para realizar estas tareas. Y este puede ser un indicador temprano de que ese niño va a necesitar más ayuda para poder desarrollar la lectura o la escritura, pero no podemos en ese momento decir que va a tener sí o sí una dificultad específica de aprendizaje. Lo que sí podemos hacer es trabajar sistemáticamente en estas habilidades para fortalecer lo más posible estas habilidades precursoras. En el caso de matemática, lo mismo sucede con el conteo, el conocimiento de algunos números, la representación de las cantidades. Todo el trabajo sistemático que se pueda hacer en estas habilidades precursoras siempre va a ser positivo para todos los niños y más aún para aquellos que están en riesgo de desarrollar una dificultad específica de aprendizaje. En el caso de la educación primaria, las dificultades específicas de aprendizaje en el primer ciclo de educación primaria reflejan una afectación en los principales objetivos de aprendizaje que tienen el primer ciclo de primaria. O sea, el primer ciclo de primaria se enfoca en gran parte de su enseñanza en la generación o el desarrollo de habilidades instrumentales, de lectura, de escritura, de cálculo, numeración, resolución de problemas, y las dificultades específicas de aprendizaje afectan principalmente esas habilidades. Por lo cual vamos a ver en primero, segundo y tercer año de educación primaria, una gran afectación en esas habilidades que va a generar obstáculos para el logro de los objetivos de aprendizaje de cada uno de esos grados. Cuando ya pasamos al segundo ciclo de primaria, cuarto, quinto y sexto, las dificultades específicas de aprendizaje empiezan a generar una interferencia o un obstáculo principalmente para el acceso a los contenidos y el aprendizaje el aprendizaje autónomo de los niños. Entonces, el niño con dificultad específica de aprendizaje no tiene una dificultad particular para aprender ciencias o historia o geografía. Lo que tiene es una dificultad que le impide acceder de la misma manera que sus compañeros a esos contenidos, ya sea porque lee más lento, porque le cuesta entender lo que lee, porque le cuesta resolver cálculos de manera fácil, entonces no logra resolver los problemas matemáticos que le planteamos. Y algo muy similar va a pasar en educación secundaria, ya que las dificultades específicas de aprendizaje en esa etapa educativa van a obstaculizar el acceso a los contenidos y también a la demostración de los aprendizajes adquiridos. Entonces, empiezan a tener un rol bastante significativo en los resultados de evaluación de estos niños. A veces no entienden las consignas escritas como les son planteadas, no les da el tiempo para poder terminar las propuestas de evaluación o para terminar las tareas en clase cuando los tiempos de clase son muy cortos, les lleva más tiempo resolver problemas en matemática o entender la actividad que se les está planteando. Bueno, esto es todo por esta primera presentación y en la próxima presentación vamos a ver algunos indicadores de riesgo
que podemos notar desde el aula en relación a las dificultades específicas de aprendizaje, y también algunos principios generales para la enseñanza de los niños y adolescentes con dificultades específicas de aprendizaje.